Gracias amigos también y colegas y compañeros de lucha, porque también ellos, algunos ya han estado en medios de comunicación, ahora son también docentes, analistas, expertos, y también los que están actualmente en los medios, que también han sido, ellos también son parte de los héroes de esta pandemia, porque han estado también frente a las noticias más importantes y de primera mano. Y también a las enfermeras que se encuentran acá en esta noche, como son las representantes del gremio del Colegio de Enfermeras, quienes han creído en este espacio para poder conversar un poco y analizar lo que significa la comunicación en tiempo de crisis sanitaria, precisamente para dar inicio a esta conferencia, a esta charla que vamos a tener dentro de este espacio académico y también de comunicación. Muchos se han de preguntar, los que están conectados en las redes sociales, ¿a qué le llamamos comunicación? Nosotros, los comunicadores y los especialistas, lo podemos definir como el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Esa es la importancia. Es la definición más sencilla y más clara que la tenemos y que precisamente en el proceso de comunicación lo ejercemos a diario. ¿Podemos avanzar, por favor? Bien, y justamente dentro de los portales que se pudo informar, se pudo investigar, conocimos también que el portal Innovadores en España, por ejemplo, destaca que este rol que hemos tenido los comunicadores ante la crisis sanitaria ha sido de vital importancia, ya que nosotros nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Es lo que actualmente también pasa en el Ecuador, ya que es un desafío para nosotros mantener una información equilibrada y fiable. Y precisamente se convierte en un reto para todos los comunicadores que estamos en el día a día y que también trabajamos en las distintas instituciones y también asesoramos a distintos gremios o espacios para poder difundir las noticias de manera real y también generar los contenidos o los boletines de prensa. Y precisamente ese reto es el que nos encontramos hasta la actualidad, ya que nos obliga como comunicadores a tener consignas claras, eficaces y sencillas. Eso lo vamos a desarrollar durante esta exposición para que se den cuenta un poco cómo se ha manejado la información dentro del país y en algunas partes del mundo. Y precisamente otro de los temas que se va a topar dentro de esta exposición es el término de infodemia. Muchos también se preguntarán qué significa la infodemia. Y dentro de lo que se investigó y dentro de lo que también se verificó a través del trabajo que se hizo con el Colegio de Enfermeras del Guayas y otros gremios también de salud, dentro de esta asesoría y este aporte de comunicación, podemos definir que es un concepto que describe la sobreabundancia de información acerca del coronavirus y fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente la OMS publicó una serie de declaraciones para desmentir muchos de los consejos que circulan por las redes sociales y algunos de los medios del mundo que no colaboraron con la prevención del contagio. Vamos a ver, por ejemplo, también que a nivel de la academia hay también unas recomendaciones muy concretas de parte de la Universidad de San Martín en la Argentina, donde nos invitan a evitar precisamente la infodemia con las siguientes recomendaciones. Primero, generar hábitos de consumo de la información responsable. Elige pocas fuentes y mantente actualizado. Otra de las recomendaciones también es chequear las fuentes de la información. La OMS, el Ministerio de Salud del país, el sistema científico, en este caso de la Argentina, o de los países que están siendo parte de los periodistas o también las instituciones, y las universidades públicas son las fuentes más confiables. Otra recomendación también es que no creas todo lo que veas en las redes o te llegue por WhatsApp. En ese punto vamos a discrepar un poco más adelante porque también tuvimos la posibilidad de tener información real de parte del gremio que vamos a recordar un poco lo que pudimos investigar y pudimos también aportar a los periodistas que entre esos algunos se encuentran aquí y pudieron tener la información que no lo generaron las fuentes oficiales. No compartas cadenas de textos o audios generados por personas, organismos o instituciones que no conozcas. Y también desconfía de los contenidos que apelen a la emoción para generar impacto.
Avanzamos, por favor. Bien, también la universidad en la Argentina nos orienta a fuentes de información confiables. Como lo dijimos, ¿cuáles son las fuentes de información más confiables en este momento de crisis? Es la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, universidades nacionales, centros públicos de investigación y medicina, y precisamente también los gremios como Colegio de Enfermeras del Guayas. Bien, tenemos un pequeño problema con el audio del video, pero pudieron ver en las tomas, si me están escuchando allá, ¿no? Ahí, dentro del video de la realidad del personal de salud, precisamente la fuente fue el Colegio de Enfermeras del Guayas. Y cuando hablábamos de los contenidos que muchas veces no se exponen dentro de los medios de comunicación o que no fueron entregados o informados por parte de las fuentes oficiales, es precisamente esa información que salió desde las enfermeras o de los médicos o del equipo de salud que se vieron motivados a denunciar públicamente y lo hicieron a través de sus grupos de WhatsApp y posteriormente pudimos canalizar esa información como equipo de asesores de comunicación y también canalizar la generación de boletines de fuente fiable, es decir, boletines de prensa que sirvieron para poder dar a conocer la realidad de la situación que estaban viviendo los gremios de salud. Y precisamente esa es la manera de comunicar de manera correcta y de manera también directa en la fuente para que los medios tengan la mayor cantidad de información y poder reflejar la situación que estaban viviendo en el Ecuador distintos personal de salud en los puntos de hospitales y también en la red de instituciones del IES. En este caso, también se analizaba, dentro de esta conferencia se analiza también la comunicación objetiva y versus las fuentes oficiales. Ahí donde nosotros nos vamos a hacer la pregunta de hasta dónde estas acciones reflejaron la situación y mostraron una comunicación objetiva. Tal es el caso que para el personal de salud no fue real todo lo que se cubrió desde el inicio de la emergencia sanitaria en los hospitales públicos y la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A pesar de que muchas veces se contrastaban con boletines o comunicados de los hospitales diciendo de que todo estaba bien, realmente eso no era real en un 100%. Siempre el colegio tuvo la valentía y también la estrategia de difundir las cosas a través de sus comunicaciones oficiales y se pudieron generar varios contenidos. Por favor, regresemos a la parte de atrás, por favor. Bien, en cuanto al monitoreo de casos, como les estábamos explicando, en el monitoreo de casos, puntualmente en cuanto a lo que es comunicaciones oficiales, en el COVID, de frente al COVID-19, el Colegio de Enfermeras del Guayas, también el de médicos y otros gremios más, a través de sus directivos informaron que no recibieron las prendas, como les indicaba, debido a que estas no acataron los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Precisamente las fuentes oficiales que son actualmente las del COE Nacional y los voceros del Ministerio de Salud decían lo contrario. Y como ustedes vieron en los videos anteriores, se demostró que el personal no fue atendido, pero ellos tenían otros videos u otra información donde ellos informaban y enfocaban que dentro de las bodegas existían las prendas de protección. Se entregaban las prendas en ciertos recorridos, pero posteriormente las entregas también no cubrían la necesidad y en la actualidad también siguen existiendo todavía denuncias y las personas que hicieron estas denuncias actualmente están en procesos de sanciones dentro de sus hospitales. Entonces, todo este proceso de comunicación sirvió para presionar también a las instituciones y al gobierno nacional
que son los encargados y los que tienen la competencia de salud en el país, para poder generar una comunicación directa y objetiva también. Avancemos, por favor. Tenemos otra información también dentro de que son, por ejemplo, los impactos que se generaron a nivel nacional e internacional. Tenemos un reporte de más de 200 impactos a nivel de todos los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. En estos 60 días de aislamiento y de emergencia. Allí podemos observar, por ejemplo, medios que estuvieron dentro de este proceso, como Ecuavisa, El Comercio, El Universo. También estuvo portales de noticias y también portales digitales. Diario Extra también reflejaba la situación de enfermeras fallecidas, donde también nosotros aportamos con un monitoreo permanente de la situación de las enfermeras frente a la emergencia sanitaria. Y precisamente destacando el rol de los medios de comunicación dentro de esta exposición y también dentro del aporte que vamos a tener en unos minutos más con los invitados al foro, quiero destacar el papel de los medios de comunicación. En el Ecuador, ellos han jugado y juegan actualmente un rol protagónico durante esta emergencia sanitaria. Tanto lo que es radio, televisión, prensa escrita, han sido también parte del equipo de primera línea frente a la pandemia. Como lo dije al inicio de la conferencia, felicitarlos a los periodistas que se han expuesto. Conozco el caso de algunos que han fallecido, otros que se encuentran todavía enfermos, y a pesar de eso, el Estado no los ha atendido de una manera correcta. Es el caso, por ejemplo, del periodista Henry Dueñas, que también anunció en sus cuentas que no recibió la atención debida de parte del gobierno nacional. Y esto precisamente es para llamar la atención. Y la idea es que dentro de esta exposición, muchos medios también han permitido ser la voz de los que no tienen voz, llegando a sectores rurales y también dialogando con actores del tejido social del país. El periodismo investigativo, en algunos casos, tanto como agencias nacionales, como agencias, internacionales y también como portales de noticias, han provocado que se diga la verdad de la crisis en el Ecuador. Los gobiernos jamás podrán callar a la prensa, ni a los buenos comunicadores que todavía existen, y también a los equipos de comunicación que también buscan informar con veracidad. Con respecto a la parte del mundo, podemos tomar una información también de una organización como es el director del medio El Confidencial, un medio español, donde indican que más de 150 socios de DIRCOM, que son los directores de comunicación, se reunieron virtualmente y organizaron un encuentro con Nacho Cordero, que es el director de este medio importante de España, y se reflexionó sobre el rol que juega el periodismo de la crisis en el COVID-19. Ellos también consideran, como lo dijimos al inicio de esta conferencia, que es de vital importancia la presencia de los medios de comunicación y que jugaron también una función de primera necesidad, informando de manera rigurosa y veraz. Que los periodistas tenemos un desafío, periodistas y editores, también porque nos enfrentamos diariamente a la proliferación de los fake news, que son las noticias falsas, que allí también se genera la infodemia, ¿no? Precisamente frente a estas desinformaciones, el señor Cordero considera importante que las redes sociales deberían ser parte también de los análisis rigurosos y contrastarlos. Esa parte de la parte periodística lo estamos haciendo permanentemente, y también recomienda que los lectores empiecen a darse cuenta de aquellos medios que actúan, que también están informando de manera correcta. Avancemos, por favor. Bien, en la parte final de esta exposición, quiero llegar a dos conclusiones, a dos partes en estas conclusiones que podemos llegar dentro de la exposición, para que nuestros compañeros también aporten con sus experiencias y sus vivencias y también sus criterios al desafío que tenemos todos los comunicadores sociales y los equipos también de asesoría comunicacional de la siguiente manera. Consideramos que la mayor parte de los medios de comunicación en el país y el mundo, a través de sus equipos y corresponsales,
difundieron las noticias con el apoyo de los actores sociales, asesores de comunicación, gremios, profesionales de investigación de campo y también virtual. Las cifras oficiales no se consideran ajustadas a la realidad dentro de los ya 2 meses prácticamente que vivimos de emergencia sanitaria en el Ecuador y en el mundo, provocando una zozobra y desinformación en cuanto a las cifras oficiales. Se tuvo también que el presidente de la República, nuestro presidente actual, exigir a sus ministros la transparencia de las cifras. Imagínense desde ese punto de vista cómo se generó también falta de información oficial. En el caso de los profesionales de la salud, en especial de las enfermeras del Guayas, a quienes brindamos esta asesoría y este acompañamiento de comunicación institucional, ellas lideraron un frente informativo para revelar la situación real y objetiva de los hechos, algunas arriesgando su trabajo, sus vidas, sanciones laborales, como los dije. En casos más extremos, 14 de enfermeras y enfermeros ya perdieron sus vidas en la provincia del Guayas. ¿Qué están esperando las instituciones y las autoridades para poder cubrir las necesidades cuando son obligaciones del Estado atender tanto a las enfermeras como a los médicos y no esperar que seamos noticias negativas en el mundo, como pasó en el caso de CNN cuando el colega Rincón tuvo que enfrentarse a las autoridades prácticamente y mucha gente criticó esa posición de Fernando Rincón, perdón, pero también había una situación que las autoridades en la actualidad todavía no cumplen con las necesidades y estamos inmersos en un mar de corrupción. Eso también nos deja ver que hubo mucha información que fue oculta dentro de este proceso de la pandemia. Los profesionales de la salud exigen ahora que se cumpla con sus derechos y precisamente el Colegio de Enfermeras del Guayas, con la agencia que dirijo, estamos impulsando el proyecto de ley para que en la Asamblea Nacional se concrete la estabilidad laboral y también se brinden las indemnizaciones respectivas a las personas que han fallecido o que han tenido el COVID-19. Y algunas cosas más que se irán impulsando, también como la creación de una dirección de enfermería y otras luchas también de parte del gremio. Para nosotros como asesores de comunicación ha sido una gran experiencia tener la oportunidad de seguir colaborando con estos gremios que jamás dejarán de ser parte vital del desarrollo de salud, en este caso del país. Considero que la importancia de tener este espacio para informar la realidad de la situación y también que los comunicadores sociales podemos manejarnos de una manera ética y profesional. Todavía confío que sí existen colegas como ustedes, compañeros del foro, quienes van a aportar con ideas brillantes y sé también la calidad de personas y seres humanos que son, incluyendo también a nuestra presentadora también, porque ella trabaja mucho en el tema también de servicio público a nivel municipal y también por los derechos de la ciudadanía. Entonces, considero que es importante que ustedes nos aporten dentro de este foro y les agradezco a todos los que nos están siguiendo, especialmente a las profesionales de salud, en este caso enfermeras del Guayas, que en esta semana están celebrando su Día Internacional y también el Año de la Enfermería a través de la OMS. Queremos agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad y que siempre van a contar con los comunicadores que queremos informar la realidad y que queremos impulsar acciones positivas. Nos caracterizamos por eso, por impulsar acciones positivas y por pensar que